Hola chicos, ¿qué más? Bienvenidos entonces a estas nuevas clases o videotutoriales. Estamos hablando sobre el logaritmo, ¿cierto? La idea entonces de este video es mirar, digamos, también la parte conceptual. No solamente, digamos, la parte práctica es importante, sino también la parte conceptual. Y de eso se trata, digamos, este tutorial. Voy a hacer entonces unos ejercicios y la idea es responder si es verdadero, si es falso, dependiendo del caso, y miremos entonces a ver cómo estamos, digamos, en la parte de las propiedades, ¿cierto? Así que vamos a empezar de una vez. El primer ejercicio radica entonces, digamos, en este sentido. El logaritmo en base 3 2 eso no importa, pero voy a poner base 3 de 2 x elevado, digamos, a la 3 igual a 3 logaritmo en base 3 de 2x. ¿Sí? Esto es una ecuación, una igualdad. La idea entonces es determinar si eso es correcto, si eso es falso. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué responden? ¿Sí? Entonces la respuesta correcta en este caso, ¿cierto? Va a ser pues falso, ¿cierto? Espero pues que respondan entonces así de esta manera también falso. ¿Por qué razón? La idea entonces es no decir si es falso porque sí o porque no, ¿cierto? Pues dar una justificación, al menos digamos como breve, de por qué la propiedad es falso. Entonces, la idea es corregir errores que uno puede cometer, usted podría cometer, y en este caso va, digamos, enfatizado con respecto a la potencia. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, digamos, demos acá la explicación de por qué eso me puede quedar falso, o de pronto alguien porque podría cometer un error así de esta manera, y es, digamos, con respecto a la propiedad, digamos, y recordamos además que es una propiedad válida, ¿sí? Propiedad de los logaritmos. Cuando yo tengo una potencia, mire, el argumento está elevado a la 3, tienes derecho, es una propiedad entonces que usted puede bajar la potencia y le quedaría así, ¿cierto? O sea, esto sería correcto. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo aquí en el argumento un número que le esté multiplicando o sumando, digamos, en el peor de los casos sumando o restando? Usted no puede ni tiene derecho entonces de modificar esta potencia, ¿de acuerdo? No lo puedes hacer. ¿Por qué no? Pues simplemente porque aquí está este numerito, o sea que no puedes pasar por encima de él, por supuesto. No puedo decir bajar la potencia y dejarlo así de esta manera, eso no es válido, simplemente por el hecho de que aquí este número está ahí acompañando a este señor. Si los dos estuviesen elevados a la 3, los dos, obviamente si los dos estuviesen a la 3 sí podría hacerlo, pero entonces uno podría de pronto pensar que puedes también hacer esto aquí en esta situación, lo cual entonces es falso. Mire pues la diferencia de esta situación a esta de acá, ¿cierto? Aquí no puedo bajar el 3, por eso respondemos que esto es falso, porque de pronto uno pensará aplicar esta propiedad, digamos aquí, pero evidentemente este 2 le afecta. Por esa razón esta ecuación, esta igualdad sería falsa, por supuesto, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer otro ejercicio, ejercicio número 2. Porque entonces la siguiente proposición, igualdad, nos va a quedar verdadera o falsa. La idea es que tú lo respondas y comparemos, ¿cierto? Porque de eso se trata, que tú lo hagas y practiques, por supuesto. Hablemos entonces, digamos, del logaritmo natural de x más 2y, ¿sí? Que esto sea igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de 2y. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Ustedes qué dicen? Pues la respuesta correcta en este caso va a ser falso también, ¿cierto? Y recordemos además que los logaritmos, ningún logaritmo tiene derecho
a utilizar entonces a modificar una suma o una resta en su argumento, ¿cierto? Recuerda que estamos hablando aquí de un logaritmo natural, es el logaritmo cuya base es Euler precisamente, ese numerito irracional. Ningún logaritmo, no solamente logaritmo natural, ningún logaritmo, cuando usted tiene aquí por dentro una suma o una resta, usted los puede modificar, ¿de acuerdo? Es decir, separarlos con algún tipo de propiedad. Esto, el estudiante a veces utiliza propiedades así de esta manera, lo cual estaríamos hablando pues de un error grave, ¿cierto? Entonces el mensaje es que ningún logaritmo puede modificar en sumas, ¿cierto? O restas. Estaba hablando aquí en el argumento de esta manera. Además recordemos que cuando de manera correcta, cuando usted tiene un logaritmo, estoy hablando del lado derecho, logaritmo natural de x más el logaritmo natural de 2y, recordemos la propiedad de la suma, que cuando yo tengo los dos logaritmos y están sumando, tienen la misma base, eso de manera correcta se me convierte en ¿qué? En una multiplicación, ¿cierto? Es decir, x multiplica a 2y, ¿está bien? Esto sería entonces de manera correcta. Mire lo que es esto aquí. Es decir, lo que tengo yo aquí en el lado derecho de manera correcta sería el logaritmo natural de x por 2y, más no x más 2y, ¿cierto? O sea que la diferencia es muy grande. Por lo tanto, esta propiedad o esta proposición, esta igualdad, sería absolutamente falso. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, con eso podemos entonces, digamos, mencionar un tercer ejercicio. ¿Sí? El ejercicio es el siguiente. Digamos, usted tiene aquí 5 logaritmo en base 25 de 2. Y eso me va a dar entonces raíz cuadrada de 2. ¿Verdadero o falso? ¿Usted qué dice? La idea entonces es que usted lo resuelva, ¿cierto? Que pause, te tomes ahí un tiempecito y lo respondas, ¿de acuerdo? A ver qué dices. No toma más de 1 minuto, 2 minutos, digamos, como en tratar de responder esto. La idea es pues que no tengamos que pensar demasiado, ¿cierto? Entonces la respuesta en este caso me va a quedar verdadero, ¿sí? ¿Por qué es verdadera esta proposición, esta igualdad? Pues vamos a, aquí estoy hablando de 25, ¿cierto? Vamos a hablar entonces, digamos, de las propiedades que tenemos, ¿cierto? De eso se trata. Y recordemos una propiedad que habíamos mencionado o había mencionado en los videos anteriores. Cuando usted tiene aquí un logaritmo, ¿cierto? Usted puede elevar la base del logaritmo a cualquier número. Si usted eleva la base, el argumento también lo debe decir. Voy a recordar esto. Recuerde que si usted tiene un logaritmo en base a de b, esto es verdadero, esto es igual a si usted tiene el logaritmo a la base, usted la eleva a cualquier potencia m, y si a la base usted la eleva a la m, el argumento también lo tienes que elevar a la m. Eso es una propiedad que ya habíamos mencionado antes, válida, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve entonces recordar esta propiedad? Pues estamos aquí, vamos a subir aquí un poquito para que veamos. Bien, aquí, exacto. Voy a calcular esto, voy a poner entonces, recuerde que este m aquí es cualquier número, no importa si sea positivo o es negativo incluso, ¿cierto? Pues ese m puede ser cualquier número. Entonces voy a analizar esta parte aquí. 5 logaritmo de. Entonces a este número pues obviamente lo voy a elevar digamos como a la 1/2 o le voy a sacar raíz cuadrada. Recuerde que si a usted a la base le saca el raíz cuadrada, a su argumento también, es decir, lo que usted haga en la base lo hace también en el argumento, ¿de acuerdo? Así que me va a quedar logaritmo, voy a sacar la raíz cuadrada de 25, lo voy a hacer despacio, raíz cuadrada de 25, y si usted al argumento le saca la raíz cuadrada, pues a la base usted le saca la raíz cuadrada, su argumento también, ¿cierto? Estaba hablando aquí de esta parte nomás.
Esto me va a quedar entonces aquí lo siguiente, el 5 sigue estando igual y la raíz cuadrada de 25, pues todos sabemos que la raíz cuadrada de 25 me va a dar 5. Y este numerito lo voy a dejar así tal cual está. Bien. Y recordemos entonces aquí una propiedad. ¿Por qué le saqué la raíz cuadrada de 25? Pues simplemente para yo utilizar la propiedad que dice que cuando usted tiene una base y está elevado al logaritmo en la misma base precisamente, esto se me cancela, ¿verdad? Se me cancela y me queda precisamente el argumento. Y en este caso me va a dar raíz cuadrada de 2, que es lo que tenemos evidentemente aquí. Por lo tanto, esta proposición, esta igualdad ha de ser verdadera, ¿cierto? Entonces ahí está, digamos, como el razonamiento. No es nada pues sencillo, pero tampoco es algo del otro mundo. Así que la respuesta en este caso me va a quedar verdadera, que uno no demora, digamos, tanto tiempo, digamos, como poder resolverlo, ¿cierto? Entonces aquí está, digamos, como la moraleja de este ejemplo del cuento. Si usted hace algo aquí en la base, también lo puede hacer en el argumento y lo hemos convertido así, ¿verdad? Entonces la respuesta en este caso me va a quedar verdadera, como habíamos dicho por acá. Espero pues que haya respondido verdadera también. Y podemos pasar entonces al ejercicio número 4, ¿cierto? Euler elevado a la menos logaritmo natural de x. Esto es igual a x elevado a la menos 1, ¿sí? O 1 sobre x, que viene a ser lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué dices? ¿Sí? Tómate tu tiempo y responde. En este caso, la respuesta me va a dar verdadera también, ¿sí? ¿Por qué nos va a quedar verdadera, cierto? Bueno, y estamos entonces, digamos, como con respecto a esta misma propiedad, pero aquí voy a decir algo pues que es importante para que no vayas a cometer de pronto un error a la hora de operar. Y recuerde que cuando usted tiene a elevado al logaritmo de en base a, lo mencioné pues en la otra partecita, en el punto anterior, de x, esto como nos va a quedar, cuando estos dos tienen la misma base, se me cancela y me queda precisamente x, ¿cierto? Eso es una propiedad que es correcta de los logaritmos. Pero lo que quiero mencionar, para que caigas en cuenta, es que cuando usted va a hacer esto, aquí en la parte de adelante del logaritmo debe estar como, debe estar solo, ¿cierto? Es decir, aquí no puede tener nada, no puede tener ningún número, ningún signo para usted poder aplicar esta propiedad. No va a pensar, sabemos que el logaritmo natural tiene base Euler, o sea, la misma de este. No va a pensar entonces que yo cancelo el Euler y el logaritmo y entonces de pronto me vaya a quedar ese menos aquí. De pronto pensaría que me quedaría menos, ¿cierto? Menos x de pronto, que sería de pronto lo más común. Entonces el mensaje es, si usted tiene aquí algo que sea un número diferente a uno que es el que va acá, usted tiene que modificarlo, ¿cierto? Para poder aplicar esta propiedad de forma correcta. Entonces vamos a resolver, digamos, este ejercicio, o esta parte. Yo aquí no los puedo cancelar así de manera directa. Tengo que entonces modificar. Si aquí hay un número, cualquier número, lo tengo que modificar. Entonces voy a pensar en el lado izquierdo, este Euler, este menos 1, que es lo que va a haber aquí, me va a quedar entonces como logaritmo natural de x elevado a la menos 1, ¿verdad? Recordemos la propiedad de la potencia. Si tenemos algo entonces aquí abajo, lo podemos entonces subir como potencia, ¿cierto? Lo que hay aquí es un menos 1, así que se lo subo aquí al argumento, me quedaría x elevado. Recuerde que el número que está acá siempre llega elevando a lo que tenga aquí el argumento, lo que haya, ¿cierto? En este caso hay una x, de manera que me quedaría x a la menos 1, porque aquí hay menos 1, ¿cierto? Y eso entonces ya me permite simplificar o cancelar Euler y este logaritmo porque tienen la misma base y están como están solos. Pilas pues entonces con ese mensaje, esa observación que es muy importante para que no vayas a cometer ese error, ¿cierto? Estos dos se me cancelan y me quedaría entonces de manera correcta, ahora sí, me quedaría x a la menos 1, ¿verdad? Entonces por eso la respuesta que presentamos sería correcta, por eso esto me quedaría verdadero. ¿Está bien?
Ok, perfecto. Muy bien si lo hiciste, si pusiste ahí verdadero también, y no solamente verdadero, sino que lo solucionaste, digamos así, de esta manera o de pronto de otra, pero me parece que así sería, digamos, como lo más rápido. Está bien, pero el hecho es pues que entendamos el por qué me queda verdadero, ¿sí? Vámonos entonces para el ejercicio número 5. Y el ejercicio número 5 va con respecto al logaritmo en base 10. Recordemos que cuando uno pone una base, se sobreentiende que la base es 10, ¿cierto? Entonces digamos que usted tiene aquí logaritmo en base 10 de x más 2 logaritmo en base 10 de y. Que eso entonces nos va a quedar como el logaritmo de, cuando yo tengo una suma, esto entonces se me convierte, como lo habíamos mencionado, en un producto y me quedaría algo como 2 por y, algo así. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Seguramente todos responderán de manera correcta y esa propiedad obviamente va a ser falsa, ¿cierto? Falsa porque falsa. Bueno, ya lo he mencionado que cuando usted quiere aplicar la propiedad de los logaritmos, en este caso quisiera aplicar la propiedad de la suma, pero cuando usted aplica la propiedad de la suma, los logaritmos deben estar en la parte aquí adelante, ¿cierto? La parte numérica, que es la que va aquí adelante, debe estar solo, es decir, haber un 1 más. Si usted quiere aplicar esa propiedad, entonces deben estar solos o despejaditos, como uno lo dice, ¿cierto? Aquí no están solos, aquí hay este número 2, lo cual afecta para usted poder aplicar esa propiedad. ¿Está bien? Por eso me va a quedar falso y no lo puedo aplicar así. No puedo aplicar, bueno, es un producto, perdón. Entonces aquí usted no lo puede aplicar porque tengo en presencia entonces aquí este número 2, ¿cierto? Así que vamos a ver por qué eso me quedaría además falso, ¿sí? Falso, ¿por qué? Entonces, recordemos entonces que cuando usted tiene aquí el logaritmo, esto de manera correcta me va a quedar así. Logaritmo de x más... Aquí vamos a aplicar la propiedad de la potencia, que me quedaría entonces como el logaritmo de... Recuerda que cuando el numerito está aquí en la parte de abajo, digamos así en el piso, lo podemos subir entonces y me queda como una potencia. Bien. Esto, digamos, estoy hablando del lado izquierdo, ¿cierto? Solamente en el lado izquierdo. Aquí entonces estos dos están solos, están despejados. Mira que aquí adelante no hay nadie, hay un 1. Ahí puedo aplicar entonces la propiedad de la suma o de la resta, dependiendo del caso. En este caso tengo una suma, entonces se me convierte de manera pues legal como un producto, es decir, x multiplicado por y al cuadrado. Bien. Entonces esto, lo que hay en el lado izquierdo de manera correcta, el resultado sería logaritmo de x por y cuadrado, ¿verdad? Esa sería, digamos, como la respuesta correcta, que obviamente es diferente a lo que estamos presentando aquí. Aquí hay logaritmo de x por 2y y aquí hay x por y cuadrado. Estamos claros entonces que esto que tienes acá sería falso, ¿sí? Lo que hay en el lado izquierdo de manera correcta sería esto, pero me presentaron esto, obviamente la respuesta debe ser falsa y además tenemos ahí el razonamiento, el argumento de por qué me quedaría falso. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Vamos a ver entonces a presentar el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 habla entonces sobre lo siguiente. Digamos, yo tengo aquí 2 logaritmo en base de 2 de 2 más x. Y esto es igual al logaritmo en base de 2 de, aquí me va a quedar 4 más x elevado a la 2. Ok, ¿eso es verdadero o eso es falso? A ver, damas, caballeros, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué responden? Ok, si ya respondieron, perfecto, ya lo hicieron. La respuesta correcta en este caso es falso. ¿Sí?
¿Por qué falso? Bueno, vamos a dar aquí la explicación como siempre. Voy a mirar en el lado izquierdo. Sabemos, solamente analizo la parte, este lado en el lado izquierdo, ¿verdad? El logaritmo, base 2. Sabemos entonces que cuando yo tengo aquí este número, recordemos entonces si aquí hay un número lo podemos subir como una potencia, ¿sí? O sea que va a elevar a todo su argumento, en este caso a la 2. ¿Qué vale el argumento en este caso? Pues me va a quedar 2 más x. Ese es el argumento. Recuerda que el argumento es todo lo que tiene la función logaritmo o el logaritmo por dentro, ¿cierto? Así que este 2 lo que tiene que hacer de manera correcta y venir y elevar todo. Mire pues esta partecita acá que es importante que la entiendas, ¿cierto? Este señor sube y eleva ¿a quién? Pues a todo lo que tenga logaritmo por dentro. No solamente en base de usted sabe que eso es simplemente como por poner algo ahí como por fijar ideas. ¿Está bien? Este número viene de acá. No tiene pues que confundirse este 2 con esto, sino solamente que aquí hay un 2 y aquí hay hubiese un 3, pues obviamente aquí habría el 3, ¿verdad? Entonces aquí de forma correcta me va a quedar así. El detalle entonces es con respecto, digamos, a esta operación que usted va a hacer acá. Muchos caen en este error de que cuando usted tiene una suma al cuadrado, pensarán simplemente en elevar el primero al cuadrado más el segundo cuadrado, ¿cierto? Quedando entonces de pronto como 4 más x al cuadrado. Eso es un error que muchos cometen, por supuesto. Pero ustedes saben que cuando yo tengo una suma al cuadrado aplicamos productos notables y tiene una forma para hacerlo: primero cuadrado, dos veces primero por segundo y último cuadrado, ¿verdad? Es decir, en forma correcta esto lo que te va a quedar es lo siguiente: logaritmo y entonces la suma al cuadrado. Si no recuerdas eso, pues obviamente debes retomar, digamos, esta partecita, suma al cuadrado. Entonces me va a quedar esto al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado me va a quedar obviamente como 4 más primero por segundo multiplicado por 2, o el 2 veces primero por segundo, multiplica este por este, me va a dar 2x. Si usted lo multiplica por 2 me va a quedar 4x, el doble producto, ¿verdad? Más, y ya el segundo término o el último elevado al cuadrado, me va a quedar así, ¿verdad? Esta sería entonces la respuesta como correcta. La respuesta correcta de esto si usted lo quisiera presentar, digamos, como de esta manera. Es decir, logaritmo de 4 más 4x más x cuadrado, que es muy diferente entonces a esta parte. Evidentemente me hace falta aquí un 4x, que es el que está en la mitad. Entonces otra vez, retomando, muchos pensarán que cuando yo cojo esta suma y le elevo al cuadrado, y solamente elevo el primero al cuadrado más segundo cuadrado. Y créame pues que eso es un error muy común, ¿sí? Error común pues, y aquí además lo vuelvo otra vez a retomar. Cuando usted tiene 2 más x y usted lo eleva al cuadrado, esto es falso totalmente, esto está mal. Es decir, elevo primero al cuadrado, que es 4 más, y solamente elevo el otro al cuadrado, ¿verdad? Esto sería pues un horror, como uno dice, o un error pues, por supuesto, ¿cierto? Error además muy común. Muchos estudiantes cometen entonces eso, lo cual no es cierto, ¿verdad? Lo que sí es cierto entonces, como mencionamos, es lo de el producto notable, ¿cierto? O si usted de pronto no se acuerda, recuerde que esto es multiplicado 2 más x por 2 más x y hace la distributiva sencillo y le va a quedar obviamente la respuesta, pero para eso se hace, ¿cierto? Para eso se dice, para eso se estudia. Productos notables, pues que usted no tenga que hacer la multiplicación, sino que sepas cómo al final te va a quedar. Esa es una formulita que uno debe aprenderse. Ok, damas y caballeros, ahí tenemos entonces el ejercicio número 6. Y entonces espero que hayan respondido falso y sepan por qué me quedó falso. ¿Estamos bien? Entonces vámonos para el ejercicio número 7. Pero lo voy a hacer en otro tablerito, ¿de acuerdo? Ok, vámonos para el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 radica entonces, digamos, en este sentido: 3 logaritmo de base 2 de 8. ¿Sí? Eso va a ser entonces igual a 27.
Todos pueden responder de manera correcta y eso para todos te va a quedar verdadero, ¿cierto? ¿Qué es verdadero? Entonces, ¿por qué me queda verdadero esta propiedad? Pues es sencillo, comparando pues en el lado izquierdo, la idea entonces aquí es retomar la definición, ¿cierto? 3, estoy hablando del lado izquierdo. ¿Qué es logaritmo en base de 2 de 8? Recordemos, ¿a cuánto debo elevar la base? 2 para que me dé 8, ¿cierto? Esa es la definición del logaritmo. Pues el 2 lo tienes que elevar a la 3, ¿cierto? Queriendo decir con esto que el logaritmo en base de 2 de 8 me va a dar precisamente 3. Y todos sabemos que 3 definitivamente nos va a dar 27. Que es lo que tenemos entonces aquí en esta partecita, razón por la cual y de manera sencilla me va a quedar verdadero, ¿cierto? Ok, perfecto, si lo respondiste bien. Estamos hablando entonces ahora de el ejercicio número 8, ¿sí? Logaritmo en base 5 de 0 es igualado a 1, ¿está bien? Entonces, ¿qué responden, verdadero o falso? Bueno, la respuesta aquí en esto le va a quedar absolutamente falso, ¿cierto? ¿Por qué falso? Pues simplemente recordemos que los logaritmos no pueden aceptar ni siquiera 0. Además, como que ni siquiera 0, recuerda que los logaritmos en su argumento ni en su base no aceptan cosas negativas, ni siquiera pues 0, por supuesto, ¿sí? Es decir, aquí en su argumento debe haber siempre que positivo, ¿verdad? Siempre es algo positivo. Positivo significando eso, por supuesto, que sea mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si aquí hay 0 o algo menor que 0, es decir, algo negativo, eso no existe. Razón por la cual, obviamente, esto es falso. Puede haber de pronto una confusión y no estaría de más decirlo que el logaritmo en base a de 1 es igualado a 0, ¿cierto? Que es muy parecido a esto, pero obviamente es muy distinto. Logaritmo en cualquier base positiva, diferente además de 1 siempre le va a dar 0, ¿cierto? Es decir, cualquier logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a dar 0. Es algo muy parecido a esto, pero obviamente estos dos están en posiciones muy distintas. Esto que yo tengo aquí, esto no existe. ¿Estamos de acuerdo? Por el hecho de que aquí hay 0 o algo negativo. Usted dice eso nunca existe o estaría mal escrito, mal definido, como lo quiere mencionar. Pero puede uno de pronto confundirse con esta propiedad, ¿cierto? Así que esto me va a quedar rotundamente falso. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Ahora vamos para el ejercicio número 9. Bien. Ok, aquí en el ejercicio número 9 vamos a preguntar sobre lo siguiente. Logaritmo en base 10 de Euler elevado a la x. Esto es igual a x. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Pues la respuesta en este caso, mi querido estudiante, es falso, ¿cierto? Falso, pues sencillamente porque sabemos que de manera correcta esto entonces estaría bien. Puedo aplicar la propiedad de la potencia. Esto está solo, entonces me va a quedar x, el logaritmo de Euler. ¿Sí? De manera correcta esto sería así. Recuerda que la potencia baja y le aplica el logaritmo del avance de Euler, ¿cierto? O sea que aquí en esta respuesta, si usted me pone aquí x, no va a pensar entonces que como está esto, se me cancela y me queda simplemente el exponente, nunca, ¿cierto? Aquí, si estos dos señores no tienen la misma base, la propiedad es esta. Usted baja la potencia y le quedaría esto. No va a confundir entonces con, por ejemplo, cuando usted tiene el logaritmo, y recordemos entonces logaritmo en base a de a elevado a la x. Esto de manera correcta sí me va a quedar x. Pero entendemos que esto le va a quedar x porque es que estos dos tienen que la misma base, ¿cierto? Si no tienen la misma base, usted lo tiene que entonces que bajarle la potencia y el logaritmo tomarle a la base, ¿cierto? Como está aquí de esta manera. O sea que no simplemente que usted vaya a tener esto, se me van a cancelar y me queda x de ninguna forma. Para eso, estos dos deben tener que la misma base. ¿Está bien? Entonces, razón por la cual esta afirmación sería falsa. ¿Estamos claros? Ok, perfecto.
Y nos vamos entonces, digamos, para el último ejercicio número 10, ¿verdad? Y el ejercicio número 10 va a ser entonces la siguiente. Ok, entonces el ejercicio número 10, el último, dice: el logaritmo en base 3 de 10 es igual a 1 sobre el logaritmo, logaritmo entonces de 3. ¿Sí? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esa es la igualdad. ¿Tú qué dices? Ok, responde, tómate un tiempo y a ver cómo llegas a esta respuesta, si es verdadero o es falso. Pues en este caso, mi querido estudiante, la respuesta te va a quedar verdadera. Verdadera porque, y recordemos ya por último, digamos, la propiedad del cambio de base. ¿Sí? ¿Qué dice la propiedad del cambio de base? Pues dice lo siguiente: logaritmo en base a de b. ¿Sí? Esto es, digamos, el logaritmo en una base que usted quiere cambiar, ¿cierto? La base que usted quiere cambiar la voy a llamar m, de el mismo argumento, en este caso sería b, sobre el logaritmo en base m de la base que usted tiene este señor aquí, o sea, a en este caso. Esto para mí es una A, lo voy a copiar bien mejor para que sea como más elegante. Exacto. ¿Está bien? Eso se llama propiedad del cambio de base. Y con esto me resulta pues útil recordar entonces porque esto acá me va a quedar verdadero. ¿Sí? Y es que además ya lo había mencionado antes. ¿Sí? Si usted quiere intercambiar estos dos, digamos, como de posición, quedaría 1 sobre esto. ¿Sí? Recuerde que si aquí usted no tiene ninguna base, sobreentiende que aquí hay un 10 además. Como aquí hay un 10, 10, 3, mire la posición en que ellos dos quedaron, ya el argumento pasó a la base y la base pasó a su argumento. Eso se puede hacer cuando usted los invierte. Y esto sale precisamente de esta propiedad del cambio de base, así que lo voy a justificar de por qué me queda verdadera, ¿cierto? El logaritmo en base 3 de 10, ¿sí? La idea entonces es que usted aquí va a aplicar esta propiedad, el m que yo voy a poner acá, pues obviamente va a ser la base 10, la base que yo voy a escoger, logaritmo en base 10, que no la pongo de 10 precisamente, sobre el logaritmo en base 10, ¿sí? Recuerde que estos dos acá se repiten, y aquí, ¿a quién puedo poner? Obviamente debo poner entonces a 3. Además recordamos esta propiedad, logaritmo en base 10 de 10, eso pues simplemente me va a quedar como 1, ¿cierto? Sobre, y aquí me quedaría el logaritmo de 3. Estamos claros entonces que el logaritmo en base 3 de 10 es 1 sobre el logaritmo en base 10 de 3, invertido, ¿cierto? Que es precisamente lo que estamos mencionando aquí. Entonces por eso la respuesta te va a quedar verdadera, ¿cierto? Ok, damas, caballeros, espero entonces que les haya servido, digamos, estos pequeños ejercicios sobre de pronto algunos errores que uno puede cometer y además recordar además todas las propiedades que hemos mencionado. Así que los invito pues para que comenten, ¿sí? Sugieran también y nos vemos entonces en los próximos videos. Hasta la próxima. Chao, chao.